Entonces vamos a tomar nota de cómo estructuramos una oración afirmativa utilizando el auxiliar will para construir nuestras oraciones en futuro, cómo se estructura también la forma gramática para lo negativo y para interrogativo, y también en qué momentos, digamos, de la vida real vamos a utilizar este auxiliar will. Bueno, ok, entonces decimos, por favor lo colocamos como un título, Future Time Auxiliary Will. Ese sería el título que tienen ahí, colóquenlo en su cuaderno, es el tema que vamos a trabajar esta semana. Future Time. Listo. Entonces, mientras van tomando sus apuntes, decimos que will es un auxiliar modal, ¿listo? Un auxiliar modal que significa que se combina el infinitivo de con los verbos no modales, ¿listo? Entonces se combina y de esa manera vuelve el verbo futuro, ¿vale? En muchos casos para expresar el futuro, dice will no es variable, no cambia con las distintas personas. Hemos visto que algunos auxiliares o algunos verbos deben ser modificados, ¿cierto? Por ejemplo, cuando teníamos el verbo to be, nosotros lo cambia de acuerdo a los pronombres. Por ejemplo, con I decimos que es I am, que con los tercera persona se conjuga como is, ¿cierto? Que con los otros pronombres se conjuga como are, ¿listo? En cambio, este auxiliar, will, no lo vamos a tener que cambiar con ningún pronombre, siempre va a ser lo mismo al auxiliar will, ¿listo? Tiene una forma, una abreviación, que como lo aprecian acá es la tildecita y la doble L, suena como un ill, ¿ok? La cual se utiliza en los textos escritos menos formales y en el inglés hablado. ¿Sí? Entonces avanzamos. Listo. Para las oraciones afirmativas, entonces tenemos lo que es la estructura. Es importante aprendérnosla para poder construir oraciones, ¿listo? Poder expresar nuestras oraciones a futuro. Siempre vamos a tener, pues, primero, cuando afirmemos algo a futuro, el sujeto de la oración, ¿listo? El auxiliar will, y vendría acá en infinitivo el verbo como tal de la acción, ¿listo? El verbo de la acción. Dice que sin el to, no es necesario colocar el to porque ya tenemos el auxiliar will como modal. Entonces, en ese caso, no vamos a colocar ese auxiliar, ese to con el verbo. Y tenemos algunos ejemplos. Pueden tomar nota de uno o dos ejemplos de aquí para que, pues, se guíen. ¿Listo? Tenemos el primer ejemplo. I will see my friends next week. Veré a mis amigos la semana que viene. ¿Listo? Entonces, ahí el verbo como tal de la oración es el sí, que es ver. Al colocarle el auxiliar will antes, se me convierte en futuro. Veré. ¿Listo? Entonces yo veré a mis amigos la semana que viene. Otro ejemplo que tenemos por acá. He will get ill if he doesn't eat properly. Él se pondrá enfermo o se enfermará si no come bien. ¿Listo? Tenemos otro ejemplo. John and Mary will get married soon. John y Mary se casarán pronto. ¿Listo? John y Mary se casarán pronto. Aquí tenemos la abreviación del will. I will phone, de ellos lo pronuncian como un ill. Perdón, se cambió la diapositiva. Aquí. I will phone him tomorrow. I phone him tomorrow. ¿Listo? Tenemos la abreviación del will. Lo llamaré mañana. I will phone him tomorrow. She will, aquí está la abreviación de nuevo. She will fall off that bike if she isn't careful. Se caerá de su bicicleta si no tiene cuidado. Por acá el otro ejemplo que tenemos es John will come and visit us in a few days. John will come and visit us in a few days. John vendrá a visitarnos dentro de algunos días. ¿Listo? Entonces ahí tenemos cómo construir la oración afirmativa utilizando el will para futuro. Vamos a ver la negativa. Con la negativa, pues simplemente vamos a agregar el not después de nuestro auxiliar will. Queda en medio del auxiliar will y del verbo que predomina en la oración. ¿Listo? Eso es lo que modificamos.
Entonces tenemos, I will not say this again. Esto no volveré a decir. La forma negativa suele contraer a won't. Listo, esa sería la abreviación o la contracción cuando hagamos una negación utilizando auxiliar with. Bien, en lo escrito, informal y en el hablado. Entonces, I won't say this again. No lo volveré a decir, no volveré a decir esto. Entonces, fíjense que es posible de las dos formas. I will not say this again o I won't say this again. Listo, es posible de las dos formas. Ya tiene que ver con una cuestión de la informalidad y bueno, etc. There won't be any beer left if we are late for the party. No quedará más cerveza si llegamos tarde para la fiesta. John won't go to work tomorrow. John won't go to work tomorrow. John no irá a trabajar mañana. Listo, tenemos ahí otro ejemplo. Entonces, importante acá, ya sabemos, agregamos el not después entre el auxiliar y el verbo, o podemos simplemente utilizar la abreviación que es won't. Bien, importante para tener en cuenta. Ok, continuamos y vamos a la parte de la interrogación, la pregunta. Entonces, a la hora de construir una pregunta utilizando este auxiliar will, vamos a colocar primero este auxiliar with, cambian de posición. Entonces, primero estaba el sujeto, ahora el sujeto va a ser de segundas. ¿Listo? Y en este caso, vamos a colocar primero el auxiliar with. Entonces, en este modo queda. Tenemos aquí un primer ejemplo. Will I see you again later? Te veré luego o te veré más tarde. Listo, ahí queda la pregunta. Entonces, podemos ver auxiliar will, sujeto, verbo de la oración y ya viene lo que es el complemento. ¿Listo? Aquí tenemos otro ejemplo. Will you help me with my English homework? ¿Me ayudarás con los deberes o con las tareas de inglés? Will you help me with my English homework? ¿Listo? Aquí hay una combinación entre presente y futuro. Entonces, do you think? Está ahí, es presente. ¿Piensas? John and Mary will get married soon. Que John y Mary se casarán pronto. ¿Piensas que John y Mary se casarán pronto? ¿Listo? Entonces, que quede claro el orden, la estructura gramatical, pues, de la afirmación, negación e interrogación, ¿no? Ahora vamos a ver en qué momentos, digamos, de la vida real vamos a utilizar este auxiliar with, que esto es muy importante, pues, para que no vayamos a cometer errores. Listo, entonces decimos que el auxiliar with en la vida real vamos a usarlo cuando estemos hablando de predicciones para el futuro. Ojo con eso, predicciones. Yo prefiero que anoten allá. Se usa para predicciones. Mejor, listo, para que lo tengamos clarísimo. Para expresar una predicción, entonces aquí tenemos un primer ejemplo que dice, I think the weather will be better tomorrow. Creo que hará mejor tiempo mañana. Nosotros no podemos saber si hará un mejor clima el día de mañana. Es muy complicado. Y ahí estamos apostando a hacer una predicción, casi que adivinar, ¿cierto? Estamos diciendo. Entonces ahí en ese caso utilizamos ese auxiliar will. What do you think will happen at the end of this book? ¿Qué crees que pasará al final del libro? También se trata como de casi de adivinar, ¿cierto? De hacer una predicción. Entonces para saber qué pasa al final de un libro. También vamos a utilizarlo, ojo a esto importante, en el caso de amenazas, promesas, ofertas, sugerencias, decisiones inmediatas. ¿Listo? Entonces empleamos will para expresar amenazas y promesas. I promise I won't ever do it again. Te prometo, te juro que no lo volveré a hacer. ¿Listo? Ahí estamos haciendo una promesa, ahí por eso utilizamos el will. Entonces está diciendo que no volverá a hacer alguna cosa, no te volverá a mentir, etc. ¿Listo? Entonces ahí podemos usar el will. ¿Por qué? Porque una promesa puede que se cumpla como puede que no. ¿Listo? Entonces también queda ahí como en el link. If you do that, I will get angry. If you do that, I will get angry. Si tú haces eso, me enfadaré. Eso es una amenaza. Si tú haces eso, me enfadaré. ¿Sí? O if you don't do your homework, I will get angry. Si usted no hace su tarea, me voy a poner de mal genio y me voy a enfadar. He will pay for what he did. Me pagará por lo que hizo.
esto es una amenaza. ¿Listo? Continuamos. Ok. Para dar órdenes y peticiones formales también podemos hablar de que utilizamos el auxiliar will o para dar instrucciones. ¿Listo? Dice, you will start work at 7 o'clock sharp. Empezará el trabajo a las 7 en punto. ¿Listo? Es que debe empezar. Eso es una orden. ¿Bien? Entonces, cuando vamos a dar órdenes también usamos ese auxiliar will. You will do as you are told. Harás lo que yo te diga. Debes hacer. Es una orden. Bien. The regiment will attack on my orders. El regimiento es como el pelotón o el ejército o el batallón. Atacará cuando yo dé la orden. ¿Listo? De una manera educada y formal podemos pedir que una persona haga algo, empleando el auxiliar will. Will you follow me, sir? Si quiere seguirme, señor. Entonces, de una manera educada, formal, vamos a utilizar ese auxiliar will para hacer una petición. ¿Listo? Please, won't you sit down and make yourself comfortable? Por favor, tome asiento y póngase cómodo. Eso es una petición también. ¿Listo? Entonces, es importante en qué momentos utilizamos ese auxiliar will. Para decisiones tomadas en el momento de hablar. Entonces, tenemos ejemplos acá. We must fix the roof as soon as possible. The rain is coming in. You are right. I will talk to the builders first thing in the morning. Entonces, traducción. Hay que reparar el techo ya. La lluvia está entrando. Tiene razón. Hablaré con los albañiles mañana a primera hora. Entonces, esta persona no tenía planeado hablar con los albañiles para hacer una reparación. Fue una decisión tomada en el momento, en el instante. ¿Listo? Where is Mary? She's not here. I don't know where she is. I will call her mobile now. ¿Dónde está Mary? No está aquí. No sé dónde está. Voy a llamarla a su móvil ahora. ¿Listo? Es una decisión en el momento. Otra decisión en el momento. Puede ser que, bueno, chicos, no sé, cuando termine la pandemia nos vamos a cine todos. Es una decisión en el momento. No estaba planeado. No hay tiquetes comprados ni nada, por eso yo debería utilizar el auxiliar will para esa cuestión. ¿Listo? Entonces, importante, hasta ahí. Bueno, vemos que hasta ahí va la explicación en cómo utilizar este auxiliar will. ¿Okay?